que ocurre en San Juan. Esto, bueno, me he abocado a esto durante mi doctorado, a estudiar la sismicidad de tamaño pequeño a moderado. En realidad, bueno, en un sector más amplio, pero en este caso solo nos vamos a referir a la que ocurre en San Juan. Y también, bueno, mencionar o hacer, bueno, como decía en el resumen, un recorrido por los grandes terremotos que han ocurrido en San Juan. Y esta charla la apunté o va dirigida a estudiantes, en este capítulo de estudiantes de la SEC. Bueno, la presentación la he organizado de la siguiente manera, como bueno, muchos de ustedes ya deben saber lo que es un sismo, qué es la localización de un sismo, pero quizás hay otros estudiantes que todavía no, así que me pareció valioso contar un poco sobre eso. Después, bueno, vamos a hablar un poco sobre la tectónica, el marco sismotectónico en el cual se encuentra San Juan, para posteriormente ya hablar en sí de lo que es la sismicidad que ocurre a profundidades superficiales bajo la provincia de San Juan, los grandes terremotos, y por último contarles mi experiencia en un programa educativo de la SEC. Entonces, tradicionalmente un sismo ha sido definido como la liberación repentina de energía en forma de ondas sísmicas. Y existe una teoría que explica esta generación de sismos, y es la teoría del rebote elástico, la cual propone que un sector de la corteza terrestre es sometido a esfuerzos tectónicos. Estos esfuerzos causan la deformación en ese sector de la corteza terrestre hasta cierto punto, en el cual las rocas ya no resisten más y por un plano, que es el plano de mayor debilidad, las rocas se rompen, causando esta liberación rápida, repentina de energía, que es el sismo, para luego volver a un estado de equilibrio, a un estado inicial, que lo más probable es que nuevamente sea capaz de estar bajo esfuerzos tectónicos para repetir otra vez el ciclo, digamos, de generación de sismos. Bien. Bueno, por otra parte, ¿qué es realmente localizar un sismo? Para tener la localización precisa de un sismo necesitamos conocer la latitud, la longitud, su profundidad focal, calcular la magnitud. En mi caso y en mi experiencia, más que nada he trabajado con la magnitud local, la magnitud momento, y antiguamente en mi trabajo de licenciatura también hice cálculo de magnitud CODA, y también definir el tiempo origen, el tiempo en el cual ocurre este sismo. En el esquema, en este gráfico, lo que podemos ver es con un punto de color rojo, lo que es el epicentro. Es el punto a partir del cual comienza la ruptura, es decir, comienza la liberación de energía. La proyección de este punto hacia la superficie es lo que se denomina epicentro. Las ondas que se liberan desde este foco sísmico, desde el hipocentro, son registradas en distintas estaciones sismológicas. En este caso se muestra con una casita, que están ubicadas en distintos puntos de la superficie terrestre. Y estas ondas son clasificadas de diferente manera. Pueden ser ondas de cuerpo, que consideran las ondas primarias P y secundarias S, ondas superficiales, Log y Rayleigh, y también para los megaterremotos, los grandes terremotos, es posible observar en los registros sísmicos oscilaciones libres. Bien, y para localizar un sismo, los sismólogos necesitamos dos pilares, digamos, nos basamos en dos pilares. Uno son las trazas sísmicas, los registros de los sismos, los sismogramas, que quizás los que dan cursos de sismología han podido trabajar con estos, y lo otro son modelos de velocidades. Los modelos de velocidades lo que hacen es describir el interior de la Tierra. En esta imagen, en el mapa de la izquierda, lo que se muestran son estaciones sismológicas correspondientes a dos experimentos de estaciones sismológicas temporarios que se desplegaron
Los rojos corresponden al experimento siembra y los amarillos al experimento ESP. Estos experimentos registraron durante 2 años, durante el año 2008 y el año 2009, y fueron estaciones de banda ancha y de 3 componentes. Con una estrella de color verde, lo que se muestra es un sismo que se registró en la precordillera el 11 de marzo del 2009 con una profundidad focal de 28 kilómetros y para el cual se calculó una magnitud de 5,3. Y en la imagen de la derecha lo que se muestra son las trazas de las 3 componentes que registraron ese sismo en la estación Chuuk, que es la que se muestra en el mapa en color verde. Los sismólogos lo que hacemos es identificar la primera llegada de la onda P y de la onda S para localizar el sismo. La onda P se identifica en la componente vertical, que es la que en esta imagen se muestra, la que está más arriba, la superior. ¿Y por qué la identificamos en la componente vertical? Porque las partículas, cuando son atravesadas por la onda P, se desplazan en la misma dirección de propagación de la onda, mientras que la onda S desplaza a la partícula en dirección perpendicular a su dirección de propagación. Y por eso la identificamos en alguna de las componentes horizontales, ya sea norte-sur, este-oeste. Entonces, acá lo que estoy mostrando es uno de los pilares para poder localizar un sismo que se basa en los registros de la actividad. Y por otra parte, como mencionaba anteriormente, lo que necesitamos son modelos de velocidades sísmicas. Los modelos de velocidades sísmicas lo que nos dan, lo que nos permiten conocer son las discontinuidades en el interior de la Tierra, porque sabemos que la Tierra no es homogénea, y estas discontinuidades separan capas que tienen distintas velocidades sísmicas. Las discontinuidades pueden aparecer a escala local. Por ejemplo, en este gráfico se muestran 3 modelos de velocidades, uno que corresponde a la precordillera en color rojo, otro a las sierras pampeanas occidentales en color azul y otro en color negro que representa la estructura bajo las sierras pampeanas occidentales. Vemos que no son iguales, sino que muestran distintas discontinuidades. ¿Y esto qué son? Son las discontinuidades intracorticales, por ejemplo. Pero después, a escala global, se observa, por ejemplo, discontinuidades mucho más grandes, como por ejemplo el mojo, la discontinuidad de Mojovedsky que separa a la corteza del manto. Entonces, con los registros sísmicos y con modelos de velocidades es posible obtener localizaciones precisas de los sismos. Bien. Como sismólogos podemos tener simplemente la localización de un sismo, pero si queremos realizar un trabajo mucho más detallado y contribuir a la caracterización sismológica de un sismo o de un conjunto de sismos, es posible calcular el mecanismo focal. Los mecanismos focales lo que nos permiten es conocer el estado de fuerzas que actúan en la región sismogenética, es decir, cercanas o lo más próximo al punto en el cual se genera el sismo. En las trazas que muestro en la parte izquierda, muestro 2 técnicas para poder calcular un mecanismo focal. En la parte superior se muestra lo que es la técnica de identificación de polaridades de primeros arribos. Lo que hacemos es distinguir si la primera llegada es distensiva, es decir, que si la onda llega a la estación y la empuja hacia abajo, o si es compresiva y la empuja hacia arriba. Y las 3 trazas inferiores es otra técnica que también se puede combinar con la técnica de polaridades de primeros arribos, que se llama relaciones de amplitudes. Lo que se hace es identificar la máxima amplitud en el paquete de ondas P, en la componente vertical, después la máxima amplitud de la onda S en la componente vertical, y también es necesario rotar componentes para identificar la máxima amplitud del paquete de ondas S en la componente tangencial. Y el mapa de la derecha, el mapa superior, lo que muestra es un sismo ocurrido en precordillera,
y con la estrella verde, y los triángulos en color rojo muestran las estaciones que se utilizaron para identificar la polaridad de primer arribo de este sismo. Con esa información y también con el ángulo de emergencia desde el foco sísmico, de los rayos que salen desde el foco, es posible confeccionar lo que es el mecanismo focal. Del mecanismo focal podemos conocer dos posibles planos de fallamiento. La elección del plano principal se hace teniendo en cuenta la geología del lugar, también se tiene en cuenta las secuencias de réplicas, porque por sí solos no podemos decir si es uno o es otro. Y estos planos lo que hacen es separar cuadrantes de tensión, en este caso se muestra en color gris, y cuadrantes de presión, que en este caso están en blanco. Este ejemplo es un mecanismo inverso puro. Bien. Bien, la provincia de San Juan, o sea, si vemos el mapa de la izquierda, San Juan se encuentra aproximadamente dentro de este rectángulo en color rojo. Y para este sector del suroeste de Sudamérica, a escala regional, interaccionan la placa de Nazca y la placa sudamericana, donde la placa de Nazca subduce de manera horizontal bajo la placa sudamericana. Y distintos autores han propuesto la presencia de una dorsal asísmica llamada dorsal de Juan Fernández, que es la que causaría un efecto de flotabilidad y causaría la horizontalización de la placa de Nazca en este sector. Y cabe destacar que este tipo de subducción horizontal tan solo se da en un 10% a escala global, en márgenes convergentes. Bien, y bueno, muchos investigadores han estudiado la geometría de la placa de Nazca en este sector, ya que es muy poco común, y han podido identificar que se encuentra a profundidades de 100, 120 kilómetros. Eso se ve identificado en el mapa con líneas negras por trazo o líneas continuas. También es llamativo observar que entre 28 y 33 grados de latitud sur, donde vemos donde se da la subducción horizontal, no hay triangulitos rosados. Esos triángulos rosados corresponden al vulcanismo activo. Esto se debe a que el arco magmático ha migrado hacia el este debido a la horizontalización de la placa de Nazca. Por otra parte, bueno, San Juan, en este sector, podemos encontrar distintas unidades morfoestructurales, como las sierras pampeanas occidentales, en la parte este de San Juan, que involucran la sierra de Valle Fértil La Huerta, la sierra de Pie de Palo, separadas hacia el oeste de lo que es precordillera, cordillera frontal y cordillera principal. En este mapa también se círculos de colores, corresponden a actividad sísmica registrada entre el año 2000 y el año 2017. Los colores corresponden a las profundidades focales, siendo rojos los más superficiales y azules los de mayor profundidad. Y vemos que para la zona de San Juan, de la provincia de San Juan, predominan los colores azules. Estos son los sismos que ocurren en la placa sudamericana, en la placa de Nazca a profundidades intermedias entre 100 y 120 kilómetros de profundidad. Por otra parte, el perfil de la derecha es una transecta que corresponde a los 31 grados de latitud sur y que abarca la sismicidad entre 28 y 33 grados de latitud sur, y nos muestra cómo se distribuye en profundidad esta sismicidad. Vemos que la mayor cantidad ocurre a niveles de la placa de Nazca, a profundidades intermedias. Sin embargo, en San Juan, los terremotos más grandes y los más destructivos, que mayor cantidad de víctimas han causado y los mayores desastres, han ocurrido en la corteza de la placa sudamericana, en la corteza continental. Por eso es de gran interés estudiar la sismicidad no solo de gran tamaño, sino también aquella otra de tamaño pequeño a moderado. Bien. Repitiendo la imagen anterior,
vemos que para San Juan, bueno, acá lo he marcado con un rectángulo de color rojo, en profundidad la distribución no es homogénea, sino que toma lugar preferencial bajo las sierras pampeanas occidentales, puntualmente bajo la sierra de Piedepalo. Esta actividad sísmica disminuye hacia el oeste, bajo la precordillera, y es mucho más escasa bajo la cordillera. También es llamativo ver que el espesor de la corteza continental en este sector no es constante, sino que disminuye de oeste a este. Este análisis de sismicidad se basa en 17 años de registros y esta información la he tomado del ISC. Por otra parte, bueno, quiero mostrarles lo que ha sido parte de mi trabajo de doctorado. Yo lo que hice fue analizar 2 años de sismicidad registrada por 2 redes de estaciones sismológicas densamente distribuidas en este sector de subducción horizontal. Son las estaciones que nombraba recién, de los experimentos Siembra y ESP. Y en el mapa de la izquierda lo que podemos ver es la distribución de esta sismicidad, pero con sus mecanismos focales proyectados en planta. Los colores que corresponden a los cuadrantes de tensión hacen referencia a la profundidad focal, y vemos que en planta esta actividad sísmica no se distribuye de manera homogénea. Tengo que destacar que de este a oeste tenemos presentes lo que es Sierra de Valle Fértil, La Huerta, Sierra de Piedepalo, Precordillera, Valle de Calingasta y el Valle de Iglesias, y una partecita de Cordillera Frontal. Los mecanismos focales que se determinaron para este sector, en general, son inversos o inversos con componente de rumbo. La mayoría, en lo que es precordillera, siguen una tendencia de su azimut en sentido norte-sur. En sentido norte-sur, y ha sido posible asociarlos a estructuras de fallamiento, que pueden ser, que pueden aflorar en superficie o están ciegas. Después, lo que es la actividad sísmica que se registró en la zona de Valle Fértil La Huerta, se ubica hacia el este, y esta actividad sísmica, sus mecanismos focales también han sido posible asociarlos a la falla Valle Fértil. Sin embargo, la actividad sísmica que ocurre bajo la sierra de Piedepalo, que es donde se concentra la mayor cantidad, los mecanismos focales no siguen patrones de semejanza y es difícil asociarlos a estructuras sismogenéticas. Esto puede ser porque el basamento de la sierra de Piedepalo está muy, muy fracturado, entonces esta actividad sísmica de tamaño pequeño o moderado no se alinean con grandes estructuras. Y la imagen de la izquierda muestra un perfil de una transecta también a 31 grados de latitud sur. De fondo se muestra la distribución de velocidades de ondas S. Esto es un trabajo de Almirati y colaboradores del 2015. Los colores corresponden a las velocidades, son rojos las menores velocidades y azules las mayores velocidades. Las líneas rojas corresponden a modelos puntuales de velocidades sísmicas, los cuales utilicé para localizar esa sismicidad. Y en este caso, los mecanismos focales son proyectados, están en su proyección vertical. Vemos que cambia la proyección vertical de la proyección horizontal. Vemos que para toda esta transecta, la actividad sísmica que ocurre en distintas cortezas con distintos espesores, toma lugar preferencial a niveles de corteza media a inferior, y que los últimos kilómetros de la corteza inferior son asísmicos. Distintos autores han propuesto para este sector la eclogitización parcial de la corteza. Esto presenta propiedades dúctiles que no favorece la generación de sismos. Por eso vemos que acá vemos esta parte que no tiene sismos.
Bien, y estos círculos que tenemos arriba, lo que están mostrando es, en forma gráfica, el campo de esfuerzo promedio calculado para precordillera y para las sierras pampeanas occidentales. En ambos casos se observa compresión en sentido casi este-oeste, y esto es consistente con la tectónica andina actual. Este trabajo, bueno, esta sismicidad que se muestra acá ha sido analizada, de una forma, pero también se han hecho estudios de modelados de formas de onda para sismos de mayores tamaños. También se ha analizado sismicidad ocurrida en otros momentos por otros autores como Reinier del 92, Smalley del 93, Gonzalo del 2014, y esto porque en este sector es donde han ocurrido los terremotos más grandes y más destructivos, como anteriormente mencionaba. Y hablando de esos terremotos más grandes que han ocurrido en la corteza continental de la placa sudamericana, entre ellos tenemos el terremoto de 1894, el de 1944, el de 1952, el doble terremoto de 1977 al este de la Sierra de Piedepalo, y el reciente terremoto del 18 de enero del 2021. Y a continuación explicaré un poquito sobre cada uno de ellos. El terremoto de 1894 es llamado el terremoto argentino. Este gran sismo ocurrió al norte de la precordillera occidental sanjuanina. Para este sismo solo se cuenta con documentos históricos, no se dispone de registros sísmicos. Las dos imágenes de la derecha muestran los daños que causó. Tuvo una intensidad en escala Mercalli modificada en 9, fue devastador en el norte de San Juan. Grandes daños fueron reconocidos a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro. También los geólogos del momento, Bodenbender fue uno de los principales investigadores que estudió el sismo y se pudo identificar liquefacción de suelos, volcanes de arena, deslizamientos y agrietamiento del terreno también a más de 200 kilómetros de la zona epicentral. Se cree que este ha sido el terremoto más grande que ha ocurrido en San Juan. Sin embargo, hasta ahora no tenemos una determinación realmente cuantitativa de la energía liberada, sino que sigue siendo más bien cualitativo. Después, el terremoto de 1944, este es posiblemente el terremoto que nos identifica, a nuestra provincia, ya que marcó un antes y un después. Ocurrió en la precordillera oriental, en la transición entre precordillera y sierras pampeanas, causó más de 5.000 muertes, destruyó casi el 80% de la ciudad, colapsó el aparato productivo. Si, no sé, alguno de sus abuelos o alguien les ha contado porque lo vivió, realmente fue devastador. Muchas familias huyeron, muchos niños quedaron huérfanos, fue realmente tremendo, y es considerado hasta ahora el mayor desastre natural que ha ocurrido en Argentina. La imagen de la derecha, la imagen superior de la derecha, corresponde a la calle Rivadavia, actualmente muy diferente a la que muestra la foto. La imagen inferior es una foto de la casa de Sarmiento, la cual su frente está siendo sostenido para no caer. Se muestra también un periódico del momento. Y este terremoto ocurrió en medio de una guerra mundial, y aparte, en este entonces, los registros eran en papel. Pero distintos autores pudieron recopilar toda esa información
digitalizaron esos registros en papel, esos registros analógicos los digitalizaron y pudo ser estudiado. Para este sismo se calculó una profundidad focal de 11 kilómetros, se determinó su magnitud momento 7, y también fue posible calcular su mecanismo focal, que es el que se muestra en esta imagen, en la imagen central. Y el sismo ha sido asociado a la falla de La Laja. No sé, bueno, cuando van a lo que eran las termas de La Laja, en una parte que hace una curva, la ruta, hacia mano derecha, a mano izquierda, es posible observar la falla y realmente es un ejemplo de libro. Viene gente de muchas partes del mundo a observar esa falla. Muchas escuelas de campo tienen ese punto obligado porque realmente es un ejemplo de libro y bueno, algunos chicos que han estado en nuestra cátedra han podido también hacer ese viaje y lo hemos podido observar. Cuando ocurre este sismo, se observa un desplazamiento. Esta imagen, la de la izquierda, muestra una fotografía tomada por Castellanos, donde se ve este escalón que tuvo un desplazamiento vertical de 0,3 metros y un desplazamiento horizontal de 0,25 metros. Estos datos, estas determinaciones que estoy mostrando son de Alvarado y Beck del 2006 y también he sacado información de Alvarado y Sáez del 2017. Posteriormente ocurre el 11 de junio de 1952 otro gran sismo en San Juan, en la precordillera oriental. Causó solo una muerte, fue de menor magnitud que el del 44, se determinó una magnitud de 6,8, una profundidad focal de 12 kilómetros, la intensidad fue de 8, tuvo una menor intensidad, sin embargo, colapsaron casas, otras edificaciones también sufrieron grandes daños, los principales daños se reportaron en Pocito, Carpintería y Sonda, y tuvo un mecanismo focal de rumbo con componente inversa. Inicialmente, la mayoría de los autores asociaron a este sismo con la falla de la Rinconada, pero un reciente trabajo de Richard y colaboradores del 2019, ellos proponen en realidad que la fuente sismogénica se ubica más hacia el oeste de la falla de la Rinconada, o bien puede deberse a una estructura más profunda, un despegue más profundo del basamento ígneo-metamórfico en la interacción entre el basamento cuyano-pampeano. Hasta ahora realmente no hay evidencia de eso. Sin embargo, bueno, con la actividad sísmica que analicé durante mi trabajo de doctorado, la zona hipocentral de este sismo sigue estando muy activa, entonces es muy probable que se repita este evento y podamos quizás tener mayor certeza, porque hoy en día tenemos mucha mayor cantidad de estaciones sismológicas y tenemos descrito en mayor detalle la estructura del subsuelo, por lo tanto podríamos tener mucha más precisión. Posteriormente, en la escala cronológica, ocurre el doble terremoto del 23 de noviembre de 1977. Realmente, bueno, se habla del terremoto de 77, pero fueron dos grandes sismos. El primero ocurrió en el sector noreste de la Sierra de Piedepalo, y 20 segundos después, y 64 kilómetros hacia el suroeste, ocurre otro gran terremoto. La profundidad focal que se determinó para el primer terremoto fue de 17 kilómetros y para el segundo una profundidad focal entre 25 y 30 kilómetros de profundidad. Una intensidad de 9 y las magnitudes para el primero de 7,1 y para el segundo de 7,4. Acá
acá hay un error ahí, es de 7,4. Entonces se habla como en promedio para el sismo del 77 de magnitud 7,5. Si bien este terremoto fue de mayor este doble terremoto fue de mayor magnitud que el del 77, la ciudad ya estaba mucho más preparada y por esta razón hubo menos muertes que para el del 44. Otra cosa es que para este sismo que ocurrió en la madrugada, la mayoría de las personas estaban en su casa, todavía no salían. Y bueno, las imágenes de la derecha muestran las famosas grietas de Caucete, que quizás sus abuelos, sus padres, fueron a Caucete a ver en vivo y en directo estas grietas. La imagen de la derecha inferior muestra una edificación a la cual sus columnas se doblaron y colapsó por completo. Sin embargo, también hubo muertes, 65 muertes, más de 300 heridos, y en este caso no fue el 80% de la ciudad colapsada, sino que el 50% fue menos. Y bueno, se observaron procesos de liquefacción de suelos, volcanes de arena, surgencias de agua y también deslizamientos de laderas. Y por último, el reciente terremoto, que la mayoría de ustedes seguro presenció, salvo aquel que se fue de vacaciones, que ocurrió el 11 de enero del 2021, casi a las 12 de la noche. Este terremoto ocurrió en la precordillera central. La imagen superior del medio muestra las grietas que también se abrieron. No fueron tan grandes como las registradas o reportadas para el terremoto del 77, pero sí son llamativas. Este sismo causó el colapso de viviendas en la zona de carpintería, de Mediagua. Bueno, en Los Berros también hubo daños, principalmente en aquellas edificaciones de adobe. Sin embargo, en la imagen de la izquierda inferior, esto fue acá en la ciudad de San Juan. Y estas imágenes las tomamos inmediatamente al otro día de ocurrió el sismo. Fuimos a la zona hipocentral con el magíster Mauro Sáez y el doctor Gustavo Ortiz, para, bueno, tener información de lo ocurrido inmediatamente después de sucedido el sismo. Comitivas de IMPRES y del Observatorio Sismológico de Sismotectónica, que es de CONICET, con el grupo de sismotectónica, también observaron surgencias de agua, formaciones de pequeños volcanes de arena, colapsos de vivienda, bueno, como comentaba recién, grietas en el suelo, remoción en masa y caídas de bloque. Las caídas de bloque también se observaron en el Cerro Blanco. Y bueno, básicamente a los pocos días de ocurrido el sismo, Sánchez, Dirino y colaboradores nos pusimos a trabajar en este sismo, identificamos su localización. La localización se muestra en el mapa de la izquierda con una estrella en rojo. Se calculó su mecanismo focal, el cual es de rumbo dextral, y se asocia con una falda orientada en sentido noreste-suroeste. Y lo que se muestra también con círculos de colores son las réplicas. Para los 30 primeros días se registraron más de 900 réplicas. Hasta ahora continúa el registro de esas réplicas, pero bueno, en este trabajo solo se pusieron las primeras 30 porque fue cuando se publicó. Y el esquema de el perfil de la derecha muestra el sismo y sus réplicas en profundidad. Vemos que es llamativo, las réplicas toman lugar a mayor profundidad. Y en planta las réplicas se distribuyen hacia el norte y hacia el noreste. Este sismo no ha podido ser asociado a estructuras que afloran en superficie, pero bueno, sí está asociado a lo que es el cordón de las osamentas. Así que bueno, eso es
eso es todo, y ahora, bueno, voy a hablar un poco de las conclusiones. En San Juan hemos visto que la sismicidad no se distribuye en planta de manera homogénea, sino que toma lugares preferenciales. La mayor cantidad ocurre bajo la sierra de Piedepalo. Toda la actividad sísmica hemos visto que se concentra a niveles de corteza media inferior en espesores corticales diferentes. Los últimos kilómetros de la corteza inferior, los últimos kilómetros son asísmicos, y para esto se ha propuesto la eclogitización parcial de la corteza inferior. Para la provincia de San Juan, los mecanismos focales son predominantemente inversos, con tendencia de sus azimut en sentidos norte-sur, excepto para la sierra de Piedepalo, que no presenta patrones de semejanza. También, bueno, ha sido posible observar que las zonas hipocentrales de los grandes terremotos hasta ahora persisten activas. Y lo otro que es llamativo es que hasta el terremoto de enero del 2021, la precordillera central mostraba un silencio sísmico. En un trabajo que publiqué en el 2020 con otros colaboradores, proponíamos que este silencio sísmico podía deberse a que se estaba acumulando esfuerzos, y eso desencadenaría en un sismo principal, o que podía haber una transferencia de esfuerzos. Y este terremoto lo que nos ha mostrado es que se estaba acumulando esfuerzo. Bueno, y por otra parte, para la cordillera, son muy pocas, es muy poquita la actividad sísmica que se registra, y una de las razones puede ser la escasa instrumentación que hay en ese sector para detectar sismicidad de tamaño pequeño a moderado. Por otra parte, la caracterización de esta sismicidad de tamaño pequeño a moderado es muy importante, porque San Juan tiene un potencial sismogenético muy elevado, y es importante tenerlo en cuenta para todo lo que es la caracterización del peligro sísmico. Y bueno, por último, contar un poco mi experiencia dentro de lo que es los programas de educación de la SEC a nivel internacional. Cuando yo era estudiante de grado, postulé para tomar un curso, era un curso financiado por ExxonMobil, lo tomamos en Brasil, y básicamente fueron 3 días intensivos abocados a interpretación sísmica, de sísmica de refracción. En la imagen en la fotografía de la derecha podemos ver también otros colegas sanjuaninos. Todos esos éramos los argentinos, porque bueno, había chicos de diferentes partes de Latinoamérica. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.